El día de hoy vamos a empezar una serie de clases sobre el libro Una historia natural de la moralidad humana de Michael Tomasello. Eh, y la idea es hacer una clase por cada uno de los capítulos. Entonces, esos 5 capítulos, vamos a hacer 5 clases que van a estar aquí montadas en el canal. Entonces, hoy empezamos con el primer capítulo que se llama La hipótesis de la interdependencia. Entonces, Tomás se lo empieza explicando que hay dos formas básicas de cooperación en la naturaleza, que se dan en diferentes especies y las vemos en diferentes fenómenos del mundo natural, y es, por un lado, la ayuda altruista y por otro lado, la colaboración mutualista. Entonces, la cooperación en forma de ayuda altruista son esas interacciones en las que un individuo actúa en bienestar del otro o en pro del bienestar del otro sin esperar realmente algo a cambio o sin recibir una retribución. Y la colaboración mutualista es cuando dos individuos interactúan entre sí y se colaboran porque ambos van a recibir un beneficio de esa interacción. Entonces, la hipótesis de la que parte Tomasello en todo el libro es el hecho de que la moralidad es esa forma de cooperación que es exclusivamente humana, que no se da en ninguna otra especie sino en los seres humanos. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Por ejemplo, en nuestros móviles de ayuda altruista, Tomás se lo va a encontrar, por ejemplo, todos los móviles de la autoinmolación, que es, por ejemplo, la compasión, la preocupación, la benevolencia, y hablamos de autoinmolación en el sentido de vuelve y juega. Yo voy a hacer unos esfuerzos por beneficiar a alguien sin recibir directamente un beneficio para mí a nivel individual. Y por el lado de la colaboración mutualista, Tomaselo va a encontrar estos móviles que ya son como imparciales, que son los móviles de rectitud, de equidad, de justicia, que no regulan mi interacción con un individuo concreto, sino que regulan mi interacción con cualquier individuo potencial, en el sentido en que yo creo que debo actuar conforme con estos estándares dentro de las interacciones. Entonces, estas dos formas de cooperación, tanto la ayuda altruista como la colaboración mutualista, se han tratado, explica Tomasello, de manera clásica en la filosofía moral, bajo la división de el motivo de beneficencia por un lado, que me indica que es lo bueno, y el motivo de justicia por el otro, que me indica que es lo correcto. Entonces, para Tomasello, según las explicaciones clásicas, el motivo de beneficencia se relaciona con esos móviles para la ayuda altruista y el motivo de justicia se relaciona justamente con esos móviles de la colaboración mutualista. Es el motivo de lo correcto que regula las interacciones en las que ambos vamos a recibir un beneficio. Esto se debe dar de una manera determinada. Entonces, las explicaciones modernas de estas, las versiones modernas de estas dos explicaciones clásicas, las explica Tomasello en términos de una moralidad, por un lado, de empatía y por el otro, la moralidad de equidad. Lo que dice Tomasello es, las interacciones altruistas se dan por la capacidad que tenemos de sentir empatía hacia otros, y la empatía se entiende como la capacidad que tenemos de realizar deliberaciones sobre el bienestar de otro. Y por el otro lado, la moralidad de equidad, que es la que es eso, es justamente vamos a interactuar dos personas, buscamos la manera equitativa de coordinar esta interacción y de distribuir también los beneficios de la interacción. Entonces, por el primer lado, que es la moralidad de empatía, como lo dice Tomasello, es la preocupación por el bienestar de los otros. Y la fuente evolutiva de esta moralidad de empatía la encontramos en las actividades de cuidado parental de los hijos. Entonces, es una fuente evolutiva que se da en la selección por parentesco y es la que evidenciamos gracias al hecho de que nos hemos dado cuenta de que segregamos oxitocina, por ejemplo, al realizar actividades de cuidado con otros individuos de nuestro grupo cercano, de nuestra comunidad cercana. Entonces pueden ser los parientes más cercanos, el padre, la madre, o también los hermanos, pero también los amigos. Incluye parientes cercanos por fuera del núcleo familiar, por decirlo así. Eh, Estos actos de moralidad empática, por decirlo de alguna manera, los podemos ver y tienen esa fuente en diferentes mamíferos y antepasados cercanos en términos evolutivos a nosotros. Eh, y lo vemos, por ejemplo, en los grandes simios, cuando vemos actitudes prosociales de parte de las madres hacia los hijos, de cuidarlos, actividades de acicalamiento, de higiene, etcétera, donde un individuo colabora con el otro sin necesariamente sacar un beneficio propio de esa interacción. Esa es la moralidad más básica, la moralidad de empatía. Es entiendo que el otro es efectivamente un otro y velo por el bienestar de ese otro sin esperar una retribución.
La moralidad más compleja, y es la que dice Tomasello que probablemente sea exclusivamente humana, es la moralidad de equidad. Eh, ¿Por qué es exclusivamente humana y por qué es tan distinta y es un poco más sofisticada? Es porque es una moralidad que implica un balance entre los móviles de cooperación por un lado, los móviles que yo tengo y las motivaciones que yo tengo para cuidar de alguien, para velar por el bienestar de ese alguien, y por otro lado los móviles de competencia, que son los móviles a los que siempre se les ha atribuido la evolución como una dinámica de competencia donde nosotros intentamos pasar y superar a las acciones de los otros en pro de asegurar como las aptitudes reproductivas. Entonces lo que dice Tomasello es la moralidad de equidad se da cuando un individuo es capaz de sopesar estos móviles de cooperación con estos móviles individuales de supervivencia que tenemos cada uno por mera naturaleza, pues que lo vemos también en muchas especies. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un balance entre esos dos móviles? Y es que llegamos a juicios sobre el merecimiento. Porque entonces ya cuando actuamos desde la equidad y no desde la empatía, estamos pensando en qué tanto la otra persona se merece de mi cooperación, porque esto a mí me va a implicar un costo también y yo tengo unos intereses particulares. Entonces empezamos a hablar sobre el merecimiento y esto se ve reflejado en actitudes morales muy punitivas, por ejemplo, contra quienes no actúan con equidad. Y es que vemos esa actuación con equidad como un ideal de una u otra forma de conducta. Entonces, cuando vemos que alguien no actúa de esa manera, podemos llegar a sentir emociones morales como el resentimiento, como la indignación, pero también tenemos algunas actitudes morales menos punitivas que nos lleva a juicios sobre la responsabilidad, la obligación, sobre el deber, el respeto, la confianza, los compromisos, que son juicios de pronto no tan punitivos como las otras actitudes, pero que igualmente lo que están buscando es promover estas actitudes, estos comportamientos desde la equidad o comportamientos equitativos. Entonces, en el marco de estos dos tipos de moralidad, la meta del libro, y se los voy a leer en términos de Tomasello, nuestra intención en este libro es, uno, especificar con tanto detalle como sea posible, basados principalmente en la investigación experimental, cómo la cooperación de los humanos difiere de la de sus más cercanos parientes primates. Y dos, vamos a construir un escenario evolutivo verosímil para la forma en que esta cooperación tan únicamente humana dio lugar a la moralidad humana. Todo bajo el supuesto de que la moralidad humana es esa forma de cooperación exclusivamente humana que va surgiendo a medida que los seres humanos primigenios se fueron enfrentando a nuevos escenarios ecológicos que los fueron obligando a tener nuevas formas de interacción y de organización social. Esta capacidad que nosotros tuvimos de evolucionar nuestras formas de coordinar nuestras actividades se da gracias a unas capacidades cognitivas que tenemos como especie que las otras especies no tienen. Y Tomasero la resume en tres, que es la capacidad de cognición por un lado, de interacción social y la capacidad de autorregulación. Ya vamos a ver en los siguientes puntos estas tres habilidades porque es que son tan importantes. Pero me devuelvo un poco y vamos a empezar hablando desde la historia, desde los primates no humanos. Entonces, a partir de ese punto del capítulo, Tomasero lo que hace es como un recorrido por las tres grandes etapas del desarrollo y de la evolución de las dinámicas cooperativas hasta llegar a la moral como la que tenemos a día de hoy. Se parte de los primates no humanos porque son aquellos ancestros en términos evolutivos más cercanos a nosotros y en los cuales podemos encontrar estas actitudes que probablemente dieron cabida al desarrollo de nuevas habilidades cognitivas como las conocemos a día de hoy. Entonces, bueno, algo que me gustaría decir es que Tomasello fue director hasta el 2010, fue codirector hasta el 2018 del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, donde, como ya lo vieron en el libro, pues como ya se los leí, se hicieron experimentos directamente con grandes simios, sobre todo con chimpancés y con bonobos, para comparar sus habilidades cognitivas con las de niños de edades pequeñas, desde los 12 meses hay experimentos hasta los 3, 4 años, para intentar identificar cuáles son estas coincidencias cognitivas entre los niños que están en una etapa de desarrollo parecida a la que podría tener el cerebro de unos grandes primates adultos, ya en otras instancias, en otros escenarios. Entonces, por lo que parte Tomasello es el hecho de reconocer que en todas las especies sociales
como los grandes simios, por ejemplo, los individuos dependen de los otros para sobrevivir. Y por eso volvemos al título del capítulo, es la hipótesis de la interdependencia. Y es que todo empieza cuando nos empezamos a asociar en grupos con otros individuos de los cuales dependemos para la supervivencia. La estructura más básica de esto es el hecho de que cuando somos muchas personas es menos probable que me casen a mí por temas simplemente estadísticos. Y así podemos llegar a pensar de manera fiable que a lo largo de la historia, durante las generaciones, tuvieron mejores aptitudes reproductivas aquellos individuos que lograron asociarse en grandes comunidades y tenían menos probabilidades, por lo tanto, de que los casaran, y por defecto más probabilidades de reproducirse y mantener la especie. El punto de partida de todo esto es el comportamiento prosocial de los grandes simios hacia esos individuos interdependientes, o sea, hacia esos individuos de los que dependen y hacia esos individuos que dependen de ellos mismos. Entonces, lo que les decía ahorita, Tomaselo habla mucho de los comportamientos básicos que son el amamantar, entonces el compartir alimentos, está también el acicalarse y las actividades de higiene, y hay diferentes tipos de interacciones donde los grandes simios han mostrado que tienen actitudes efectivamente prosociales hacia los otros, hacia esos miembros más cercanos interdependientes, que vuelve y juega, son los más cercanos, familiares y amigos. Lo que dice Tomaselo es que a medida que va aumentando la interdependencia entre estos individuos y se van dando nuevas circunstancias ecológicas, se dan dos formas claves de interacción y de organización social. Por un lado, la colaboración y por otro lado, la cultura. Cuando empezamos a tener dinámicas cooperativas, nuestras formas de organización social son distintas, y cuando empezamos después a tener dinámicas culturales, nuestras formas de organización social son aún más distintas. Entonces, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Por lo pronto, lo importante es que sepan que estos mecanismos psicológicos fueron los que permitieron a los humanos justamente construir un agente plural, nosotros, interdependiente. ¿Esto por qué es importante? Porque estos son los mecanismos que nos permitieron entender que podemos establecer actividades conjuntas con metas comunes con otros individuos de los cuales también dependemos. ¿Por qué se habla de un agente plural nosotros? Porque cuando nos asociamos con otro individuo para realizar una labor cooperativa, como seres humanos tenemos la capacidad de realizar actividades que no se pueden entender solamente como la suma de esfuerzos de individuos aislados, sino que se tienen que entender como actividades que solamente se pueden realizar en conjunto, solamente se pueden realizar cuando somos un nosotros. Son actividades, por ejemplo, supongan cazar un animal muy grande que yo no puedo cazar solo y mi amigo tampoco puede cazar solo, pero podemos cazar cuando estamos juntos y nos asociamos y sumamos los esfuerzos. En ese caso, ya el agente que actúa y va de cacería no son dos individuos aislados, sino que son dos individuos que forman efectivamente un agente plural nosotros, y ese es el que actúa en pro de la actividad que estemos buscando. Lo importante de esto es que para poder llegar a ese punto tenemos que tener la capacidad de participar en actividades de intencionalidad conjunta. Es yo compartir mis intenciones con mi socio con el cual estoy emprendiendo la actividad colaborativa. Y esto es lo que emprendió el paso para Tomaselo de la colaboración estratégica, es decir, yo colaboro contigo para sacar un beneficio, a ya directamente las dinámicas morales como las que tenemos a día de hoy. Es yo tengo deliberaciones hacia tu bienestar sin necesariamente estar cooperando, sin necesariamente depender de ti en algún sentido como directo. Entonces, Tomaselo divide esta historia en dos partes. La primera es la que él va a llamar moralidad de segunda persona, y ya me adelanté un poco a esto, pero pues hago el recuento, y es: se dan cambios ecológicos que llevan a la obligación de buscar alimento de manera conjunta con otros individuos. Esto me lleva a tener que coordinar mis actividades. Y tener que coordinar mis actividades es posible gracias a que tengo esta capacidad de establecer relaciones de intencionalidad conjunta con otros. Esta intencionalidad conjunta de estas actividades que se coordinan se vuelven parte del terreno común personal. El terreno común personal es lo que yo sé, lo que tú sabes y lo que yo sé que tú sabes y tú sabes que yo también lo sé. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque en el terreno común conceptual, que es lo que ambos sabemos que sabemos, es donde se van a dar los ideales de rol. Entonces, para Tomaselo, la moralidad de segunda persona se da cuando nos empezamos a ver obligados a cazar alimentos con otros individuos.
Esto hace que tengamos que coordinar las actividades y dividirnos las responsabilidades, es decir, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto dentro de la actividad de cacería, y eso que tú tienes que hacer, que yo también podría haber hecho, pero lo estás haciendo tú, se vuelven unos estándares normativos de cómo se deben hacer las cosas. Y a partir de ahí eso es muy importante porque eso es lo que va a configurar mis expectativas sobre la manera en que yo espero que otro socio colaborativo se comporte durante la actividad de la casa. Es decir, si yo te asigno a ti unas responsabilidades dentro de tu rol de cazador, yo entiendo que esas responsabilidades que configuran lo que es ese rol, lo que es ser cazador, las podría ejecutar cualquier otro socio que yo seleccione para la misma actividad. Esto es muy importante porque ya se vuelven estos estándares normativos imparciales, donde yo no juzgo tu actividad porque seas tú, sino que juzgo tu actividad de acuerdo con qué tan conforme actúes respecto con estos ideales de rol, respecto con esto que deberías hacer cumpliendo ese rol dentro de la cacería. Esto hace que entonces nosotros empecemos a seleccionar nuestros socios cooperativos desde el respeto mutuo. Vuelve y juega. Todo esto parte de la capacidad que tenemos de empatizar con el otro y de ponernos en el rol del otro. ¿Por qué el respeto mutuo? Porque yo entiendo que tanto tú como yo podríamos estar ejecutando cualquiera de los dos roles. Y yo soy capaz de ponerme en tu lugar y saber qué es lo que tú deberías hacer, pero también soy consciente de que tú eres capaz de ponerte en mi lugar y saber qué es lo que yo debería hacer dentro de mi rol. Entonces ambos nos respetamos porque nos reconocemos como capaces de ejecutar el rol y reconocemos que el otro efectivamente también puede hacerlo. ¿Esto que lleva? Entonces, no solamente a que seleccionemos los socios desde el respeto mutuo, sino también a que excluyamos a los aprovechados, a esos socios cooperativos potenciales que por algún motivo creemos que no van a desarrollar bien la actividad o que se van a intentar aprovechar de nuestros esfuerzos. Es decir, que cuando nosotros vayamos a cazar y estemos buscando un socio con el cual cazar, probablemente vamos a ser más distantes o vamos a tender menos a seleccionar un socio que creamos que no vaya a repartir el botín, por ejemplo, de manera equitativa y que no vaya a reconocer que nosotros merecemos, y aquí paso al segundo punto, al siguiente punto que es sobre el merecimiento, y es yo voy a tender menos a seleccionar a un socio que yo crea que no va a considerar que yo merezco lo mismo que él merece por haber realizado la actividad que cualquiera de los dos pudo haber realizado. Esta concepción y concebir a las demás personas de esta manera como socios capaces, como socios que merecen lo mismo que yo merezco porque están realizando el mismo rol que yo podría estar realizando. Esta concepción es la que es la que llama Tomasello como una concepción de agentes de segunda persona igualmente merecedores. Agentes de segunda persona capaces de compromisos y sensibles, por lo tanto, a reclamos. Y este punto también es importantísimo, porque cuando yo reconozco que tú eres capaz de comprometerte, estoy reconociendo que tú eres capaz de comprometerte con continuar la actividad, con ejecutar la actividad de la manera que se espera que lo hagas, es decir, cumpliendo con esos estándares normativos del rol que te estoy asignando. Y por lo tanto vas a ser sensible a reclamos porque vas a entender que si te desvías de estos estándares, si te desvías de estos ideales, eso es lo que yo estaba esperando y por lo tanto yo te voy a reclamar cuando te desvíes de estos ideales, ya sea para repartirnos el botín de una manera diferente o para directamente no asociarme contigo. Esto lleva, y cuando yo reconozco que los demás pueden hacer esto mismo conmigo, lleva a que yo me autorregule de cara a ese nosotros que está emprendiendo la actividad colectiva. Entonces yo autorregulo mis móviles individuales y mis móviles más egoístas para beneficiar a ese nosotros del cual ambos hacemos parte y con el cual ambos nos comprometimos. Entonces estos son los primeros estándares normativos que van configurando esos ideales del deber justamente a partir de estos integrantes del nosotros. Y esto es lo que Tomasello le llama esa moralidad de segunda persona. Son esa moralidad que surge de la interacción uno a uno con socios cooperativos fuera de mi círculo cerrado, que son mis parientes y mis amigos más cercanos. Ahí se da ya la colaboración, la cooperación. El segundo paso, que es el paso de la cultura, se da con el surgimiento del Homo sapiens sapiens ya como especie. Y lo que explica Tomasello es, en un punto de la historia, con los Homo sapiens sapiens, empieza a desarrollarse una expansión territorial supremamente grande que lo que termina haciendo es creando una subdivisión entre grupos tribales.
Estos grupos tribales son los que va a considerar Tomaselo como cultura. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya el nosotros no es solamente un uno a uno, son dos personas que se están asociando para una actividad, sino que el nosotros ya somos toda una comunidad más grande, que somos una tribu, que estamos compitiendo por recursos con otros grupos de personas más grandes. Y aquí es muy importante porque ya los roles son mucho más diversos y los estándares normativos son mucho más amplios. Entonces tenemos competencia entre grupos que empieza a generar un sentido de identidad grupal que se da a partir de que tenemos la capacidad de extender estos sentimientos de empatía hacia otros miembros del grupo, no solamente los que están cooperando directamente conmigo en una actividad concreta. Esto permite el desarrollo de nuevas habilidades y motivaciones cognitivas de intencionalidad, ya no conjunta, sino intencionalidad colectiva, que ya no es una intencionalidad conjunta entre dos individuos, sino una intencionalidad colectiva entre varios miembros de una misma comunidad. Y esto es lo que termina dando paso finalmente a la creación de convenciones, normas sociales e instituciones que regulan las interacciones y las formas de organización social de una manera mucho más compleja y que descansan sobre el terreno común cultural que ya va a representar es los ideales de rol objetivos. Porque digamos que en los casos de la moralidad de segunda persona hablamos de unos ideales de rol intersubjetivos que yo reconozco con mis socios colaborativos, pero aquí ya hablamos de unos ideales objetivos que reconocen todos los miembros de la comunidad. Entonces ya los roles no solamente son los roles de cacería, sino los roles también para el cuidado de los niños, los roles para otras actividades dentro del grupo cultural, y nosotros ya entendemos que estos ideales de estos roles que podría cumplir cada uno ya son objetivos porque están sometidos a juicio de toda la comunidad. Esto tiene unos niveles de legitimidad distintos y mucho más importantes, y es que ya la legitimidad se da por la pertenencia al grupo, es decir, yo me identifico como un individuo que pertenece de una cultura, pero también reconozco a los otros miembros de la cultura como individuos que se identifican con esta cultura. Esto lo que lleva es a la necesidad de justificar las desviaciones de los estándares normativos frente a un grupo. Ya no tenemos que justificar nuestras desviaciones solamente frente a un individuo con el cual estamos emprendiendo una tarea, sino que siempre que estemos actuando dentro de la comunidad, cualquier desviación va a ser posiblemente reprochable por cualquier otro miembro de la comunidad. Esto ya implica otras dinámicas y esto es lo que lleva a lo que Tomaselo llama moralidad objetiva, cultural y de grupo. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento que es directamente de Tomaselo explicando esto, y es: para coordinar cognitivamente sus habilidades grupales y para ofrecer motivacionalmente una medida de control social, los humanos modernos desarrollaron nuevas habilidades y motivaciones cognitivas de intencionalidad colectiva, las cuales les permitieron la creación de convenciones, normas e instituciones culturales basadas en un terreno común cultural. Las prácticas culturales convencionales tenían ideales de rol que eran totalmente objetivos, en el sentido de que todos sabían en el terreno común cultural cómo cualquiera que fuera uno de nosotros debía desempeñar esos roles para el éxito colectivo. Estos representaban la manera buena y la mala de hacer las cosas. Estos dos pasos, sumado a los antecedentes de los grandes primates, es lo que Tomaselo va a resumir como las tres moralidades que tenemos a día de hoy. Entonces tenemos la primera moralidad, que surge de las proclividades cooperativas de los grandes simios a partir de las sensaciones de empatía con parientes y amigos. Tenemos la segunda moralidad, que es la moralidad conjunta de colaboración, que es cuando yo ya empiezo a deliberar hacia el bienestar de mis socios colaborativos. Y tenemos la tercera, que es la más sofisticada, que es una moralidad colectiva e impersonal, una moralidad de normas y de instituciones sociales. Entonces, eso fue el primer capítulo. Y en los siguientes capítulos justamente Tomaselo va a estar explicando el surgimiento de esos tipos de moralidad. Entonces el siguiente capítulo es es evolución de la cooperación, que es el segundo capítulo, que va a explicar justamente estas proclividades cooperativas de los grandes simios. El tercero es moralidad de segunda persona, que es el que explica esta moralidad conjunta desde las actividades colaborativas. Y el cuarto es la moralidad objetiva.
El quinto es moralidad humana como una cooperación enriquecida. Entonces estos últimos dos capítulos van a ser ya la explicación de las dinámicas morales que tenemos a día de hoy, pero habiendo hecho todo el recuento histórico. Eh, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me lo pueden comentar y yo procuraré resolverlo para el próximo video y pues nos vemos en el siguiente capítulo para continuar con el libro.